Paz y bendición, queridos hermanos. Quiero compartir una sencilla reflexión de este domingo ya 33 del tiempo ordinario. Estamos a punto de concluir el año litúrgico, que al concluir comienza inmediatamente el Adviento, ya próximamente. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este Evangelio compartiré tres reflexiones sencillas con ustedes. La primera es sobre el contexto más inmediato de las palabras de Jesús cuando dice: el templo que están admirando todo será destruido. De hecho, esto aconteció realmente unos 30 o 40 años después de la resurrección del Señor. El Imperio Romano destruyó el templo y fue un sufrimiento tremendo para todo Jerusalén. Fue el asedio de los romanos y el templo fue totalmente destruido. Entonces esta palabra de hecho se cumplió real e históricamente unos décadas después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero el texto inmediatamente después, y vamos entonces a la segunda idea, hace referencia a algo posterior, a una, digamos, situación de, de que terminar posterior, que ya no es el templo. Parece que se refiere a lo que normalmente se conoce como el fin del mundo, el fin de la historia, que precisamente en este tiempo litúrgico, cuando se concluye un año litúrgico, la Iglesia nos pide que reflexionemos más sobre las últimas realidades, las postrimerías, que son básicamente juicio, muerte, juicio, cielo e infierno. Y entonces parece referirse a lo último, la segunda parte del Evangelio, porque primero nuestro Señor pues dice que habrá un tiempo donde habrá guerra, revoluciones, pero eso no tiene por qué alarmar demasiado en cuanto que en un cielo último, porque eso tiene que acontecer, dice. Pero inmediatamente después viene como un discurso ya más explícito, donde habla primero de algunos acontecimientos sociales. Dice: se levantará una nación contra otra, un reino contra otro. Parece referirse a tensiones sociales muy fuertes. Después hay algunos acontecimientos más bien cósmicos, cosmológicos, ¿verdad? Es cuando dice: aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pues parece haber que habrá algunas señales en ese sentido. Y finalmente, persecución a la iglesia sería el tercer elemento. Dice: los perseguirán a ustedes, los llevarán a los tribunales, etcétera. Los acontecimientos sociales, tensiones fortísimas, señales cósmicas y persecución a la iglesia antecederán al fin del mundo, al fin de la historia. Ciertamente, como estas situaciones
de tensiones, de persecución a la iglesia, pues ha habido a lo largo de toda la historia. Es muy difícil saber cuándo se dará esto de un modo que ya preanuncia el fin del mundo. Me parece que ni siquiera el Señor nos pide que estemos como calculando, como casi previendo ya. Esto es muy difícil. Más bien, me parece, yo quisiera invitar a esto y paso entonces a la tercera idea, que al final, fíjense cómo el Señor dice, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes, si se mantienen firmes conseguirán la vida. Así que nos invita el texto. Finalmente, ¿qué es lo importante? Ir al propio corazón y primero confiar en Dios. No caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Es fuerte pensar, es interesante ver cómo, por un lado, con todos estos acontecimientos tan difíciles, por otro lado, ni un cabello caerá. ¿Qué quiere decir esto? Es una manera, digamos, una metáfora que el Señor nos está diciendo que lo valioso realmente en el corazón, en nuestra vida, permanecerá. ¿Qué es lo valioso? Permanecer en el amor. Y entonces esto Dios lo cuidará. Cuidará lo que tiene sabor de eternidad en nuestra vida. Pues no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. O sea, estamos en manos de Dios siempre. Y aunque las situaciones sean muy difíciles, y todo parece indicar que tiempos actuales son muy difíciles, no podemos cerrar los ojos. Sin embargo, estamos en manos de Dios siempre. La providencia se mantiene siempre. El cariño de Dios a nosotros. Entonces, tengamos esa confianza en la divina providencia, en la custodia del amor de Dios sobre nuestras vidas. Y dos, dice después, si se mantienen firmes, si hay que permanecer en el amor, permanecer en la verdad, que es Cristo. Y entonces es mantenerse firmes. Eso es permanecer firme en la vida, en los principios que rigen nuestra vida, sobre el principio de la fidelidad a una persona, a Cristo. Y por supuesto que conlleva principios, fidelidad, principios morales, de actitud de vida, de principios de coherencia, etcétera. Entonces, pidamos al Señor esto. Yo pienso que mucho se puede comprender si recordamos lo que pasó con San Maximiliano María Kolbe, que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración de Auschwitz, y cuando le iban a llevar al campo de concentración, ya sabía que le iba a llevar, ir a su muerte. De hecho, se sabe que después dio la vida por un prisionero desconocido, Maximiliano María Kolbe, San Maximiliano María Kolbe. Cuando lo iban a llevar al campo de concentración, porque no les convenía una labor que estaba haciendo muy fuerte de propagación de cariño a la Virgen María, era muy activo en el apostolado, era un gran sacerdote franciscano, conventual. Dijo estas palabras a sus compañeros cuando ya se lo llevaban. Dijo, no olvidéis el amor. Eso es lo último, fue su testamento, digamos, no olvidéis el amor. El amor se refiere, claro, el amor a Cristo, el vivir como hijos de Dios y la fidelidad a la verdad, por supuesto, porque se ha abusado mucho de la palabra amor. Entonces, volviendo, no olvidéis el amor, pues ciertamente me parece que es lo que podemos conservar de este Evangelio de hoy. No olvidéis el amor, permanezcamos en el amor y no nos inquietemos tanto de si estos signos ya son o falta que se ponga más fuerte. Dejémosle eso a Dios. Eso corresponde más a Dios que a nosotros. El momento, cuándo será esto el fin de la historia, no sabemos sinceramente. Pero, sin embargo, sí podemos prepararnos cada día para vivir en el amor, para permanecer en el amor y para confiar en que Dios cuida de nuestra vida. Eso sí. Y eso es lo que es más del propio corazón y que hagamos lo posible por hacer este mundo más cercano a Cristo. Eso sí está en nuestra custodia. Podemos ir en nuestro corazón que lo podamos hacer. Saber calcular fechas siempre, casi siempre termina siendo una tentación porque es que no sabemos. Pero sí sabemos lo que Cristo nos dice, permanezcan firmes, conseguirán la vida, ni un cabello de la cabeza caerá, porque yo cuidaré de ustedes. Estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Eso sí, pidamos esto, queridos hermanos. Fíjense cómo en la segunda lectura, brevemente digo, San Pablo a los tesalonicenses les dice que trabajen para comer su propio pan, así que no vivan como holgazanes. ¿Por qué? Porque en la comunidad de Tesalónica, por la expectación del fin del mundo, porque pensaban que iba a ser en cualquier momento, muchos ya no trabajaban.
y estaban ahí como pues sembrando puras grillas, discordias, pura inquietud y sin trabajar. Entonces San Pablo dice, no, eso no es posible, trabajen. Y el día del Señor solo sabe Dios cuándo será. Esto me parece importante, que leamos con atención la Tesalonicenses, la segunda lectura de hoy, porque nos libra de esa tentación tan común a veces de andar como pues queriendo ser los que intuimos cuándo va a ser y no hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y bueno, la primera lectura de Malaquías sí habla de que el día del juicio de hecho sí vendrá. Y fíjense qué interesante, dice Malaquías, ciertamente, perdón, sí, Malaquías, que la misma luz de Dios para uno será luz, será brillo, será alegría, gozo, consuelo. Dice, los que temen al Señor brillará su justicia, pero para otros será terrible, será consumir. Esa misma fuego del amor a otros los consumirá, dice Malaquías, y a otros les dará luz y paz. El mismo fuego del amor de Dios. Es que se revelará la verdad de cada uno al final de la historia y finalmente al final de la historia, pues al final de nuestra vida. Ya la historia cuando nosotros concluye, cuando Dios nos llama a su presencia, finalmente es lo que tenemos que ocuparnos, ¿no? Preparar nuestro encuentro con Dios. Pues ciertamente ahí saldrá la verdad de cada uno. Ahí no valdrán las palancas, ni, no, ahí será todo como es en la mirada de Dios. Y entonces, quien estuvo manipulando a los demás, a la historia, y se salió con la suya todos los días, pues cuando llega con Dios topa con pared, porque a Dios nadie lo manipula, saldrá la verdad de cada uno, y eso será con criterios de eternidad para siempre. Entonces, seamos sinceros delante de Dios y Él hará justicia en su momento. Ahora que tantas situaciones difíciles se viven en el mundo, cuando vemos cómo pues hay sistemas totalitarios que avanzan, que engañan, por supuesto que esto a veces es muy duro de ver, pero habrá un juicio para todo, para la historia y para cada uno. El juicio de Dios que es definitivo y es la verdad plena. Y ahí saldrá la verdad de cada uno. Ojalá que el fuego del amor de Dios en nuestra vida sea esperado, un encuentro que anhelemos y que el abrazo de Dios al que nos preparamos lo deseemos en el fondo del corazón. Creo que esto lo pensamos poco. Estamos hechos para ver a Dios. Fuiste creado, fuimos creados para verlo, para amarlo una eternidad, para verlo cara a cara por una eternidad. Imagínense la belleza de Dios, cómo debe ser. Si tan bella es la creación, es impresionante lo que es la magnificencia del universo, de las leyes que rigen la naturaleza tan profundas. Imagínense la belleza que debe ser el que creó todo eso, la grandeza de su amor. Por si la grandeza de su inteligencia nos deja admirados, imagínense la grandeza del amor y ese amor, vivirlo, verlo, palparlo cara a cara por una eternidad. Lo que llamamos la visión beatífica, ver a Dios, estar con Dios una eternidad, es nuestra vocación. Pero seamos fieles porque el cielo, claro que lo quiere Dios para nosotros, pero el cielo también se puede perder por nuestro egoísmo, por nuestra cerrazón al amor de Dios y el vivir como si nada de el encuentro con Dios fuera a acontecer. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir llenos de ilusión por el encuentro con Él y gastar esta vida amándolo a Él y con su corazón, con el corazón de Cristo, amar al prójimo. Que Dios nos dé la fuerza para esto. Que la Santísima Virgen nos lleve en su corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.